Buenos días. Bueno, ya hemos visto un poquito de estimación, ¿verdad? Hemos usado una variable aleatoria para estimar otra. Hemos visto un poquito de procesos estocásticos, algunos ejemplos y también cómo pasar un proceso estocástico a través de un sistema lineal. Hoy vamos a empezar a hablar sobre detección, ¿verdad? Y la diferencia entre estimación y detección es que en el problema de estimación, ¿verdad? Si usamos X para estimar Y, nuestro estimado puede ser en general cualquier valor o cualquier número real. Detección quiere decir que el número de posibilidades es limitado. Puede ser 2, ¿verdad? En el caso de si hay algo o no hay algo. Típicamente eso es lo que llamamos detección, sí o no. Clasificación también lo vamos a ver en este entorno, ¿verdad? Donde clasificación, en vez de solamente tener 2 posibilidades, pues hay más de uno. Vamos a empezar con detección usando observaciones discretas. Como comenté, detección típicamente es target o no target. Esto fue el inicio de cómo surgió esto de detección. Ahora, si estamos escogiendo entre 2 posibilidades, vamos a poner alguna anotación aquí. Vamos a llamar las 2 posibilidades C1 y C2. Las probabilidades, la probabilidad de tener C1, la probabilidad de tener C2, las vamos a llamar las probabilidades a priori, porque estas son las probabilidades de tener cada una de las posibilidades antes de hacer nuestra observación. En el caso en que tenemos m posibilidades, vamos a llamar todas esas posibilidades de C1, C2 hasta Cm, cada uno con su probabilidad. Entonces también tenemos lo que vamos a llamar las observaciones, la data que vamos a usar para hacer nuestra decisión. Puede ser un escalar o puede ser un vector. Y entonces nuestro problema va a ser obviamente decidir entre todas las posibilidades basado en las observaciones. Nosotros llamamos el espacio de observación, ¿verdad? El conjunto de todos los posibles valores de X. Ahora, coger la observación o tener la observación y llevarlo a una decisión, pues eso se llama la regla de decisión. Y vamos a ver varias reglas de decisión aquí. La primera que vamos a ver es la que se llama Maximum a Posteriori Decision Rule. Antes de que llegue X, antes de que llegue la observación, pues lo único que tenemos son las probabilidades a priori. La probabilidad de C1, C2, etc. Una vez que tenemos la observación, podemos calcular la probabilidad de cada una de esas posibilidades dado la observación que tenemos. Y estos se llaman las probabilidades a posteriori. Y entonces la decisión, la que vamos a llamar MAP, ¿verdad? El Maximum a Posteriori Decision Rule, es simplemente escoger la probabilidad más grande, ¿verdad? Queremos maximizar la probabilidad a posteriori entre todas las posibilidades. Si solamente hay 2 posibilidades, ¿verdad? Si volvemos al problema de solamente 2 opciones, pues entonces escogemos C1 si la probabilidad de C1 dado X es mayor que la probabilidad de C2 dado X, y escogemos C2 si no. Ahora, esto lo podemos reescribir usando Bayes, ¿verdad? Así que podemos escribir la probabilidad de C1 dado X de esta forma aquí, donde X, si solamente hay 2 opciones, también lo podemos expandir de esta forma. Entonces, reescribiendo nuestra regla de decisión, ¿verdad? Nosotros vamos a escoger C1 si esta probabilidad es más grande que esta aquí. Las P de X se cancelan y si ponemos las P de C, las probabilidades a posteriori en un lado, las probabilidades a priori en el otro lado, pues nos daría esto. Así, esta sería nuestra regla para escoger C1, ¿verdad? Escogemos C1 si estas probabilidades son mayores que estas. Si tenemos
m posibilidades en vez de 2, pues entonces podemos hacer algo similar, pero no podemos hacer la división como hicimos aquí. Simplemente escogemos la probabilidad a posteriori más grande, o escribiéndolo con Bayes lo podemos escribir así. Hay unos problemas de práctica en el libro que tienen que ver con esto. Pero déjame hacer algunos aquí, como en la clase pasada. Vamos a empezar con el primero, el 9.1. Y en este problema, vamos a decir que nos va a llegar un número. Y tenemos que decidir si ese número vino de una de dos funciones de densidad. ¿Okay? Tenemos que decidir si x es gaussiano, con valor esperado negativo 1, varianza 1, o si x es gaussiano con valor esperado 1 y varianza 4. Creo que yo lo dibujé en algún punto aquí, ¿verdad? Tenemos que decidir si la x que nos llega viene de esta función de densidad o si viene de la otra función de densidad, ¿verdad? Si tiene un valor esperado negativo 1 y una varianza más chiquita, o si tiene un valor esperado 1 y una varianza un poquito más grande. Obviamente hay solape entre las funciones de densidad, así que van a haber casos en que hacemos ¿verdad? Por ejemplo, va a haber un caso en que viene de la densidad 2 o de C2, pero decimos que es C1. Entonces en el problema lo que nos piden son varias cositas. Pueden ir al libro, ver lo que nos está pidiendo. ¿Verdad? Nos dicen si las probabilidades a priori son iguales. Y nos llega x igual a 1, ¿cómo la vamos a clasificar? Y tenemos que encontrar la decisión y si nos cambian las probabilidades a priori, ¿cómo cambia la decisión, la región de decisión también? Nos llega una x igual a 1 y tenemos que decidir si lo vamos a asignar a C1 o si lo vamos a asignar a C2. Escribiendo esto de nuevo con la forma de Bayes, necesitamos esto aquí. La probabilidad de C1 ya lo conocemos, pero así que vamos a calcular las probabilidades de que x es igual o dado C1 y la probabilidad de que x es igual a 1 dado C2. Como comenté antes, si x es discreto, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, estas probabilidades van a ser las funciones de densidad. Si no, ¿verdad? En general, x si viene de una función gaussiana, la probabilidad de que sea un valor obviamente es 0. Pero en este caso, ¿verdad? X es igual a 1, o sea que obviamente la probabilidad no es 0 porque nos llegó un valor. Lo que usamos es la función de densidad. Nos dicen que es gaussiano, valor esperado negativo 1, así que esta sería nuestra función de densidad. Y si sustituimos x igual a 1 aquí, pues entonces nos daría 0.05. Si calculamos la función de densidad dado C2, pues entonces tendríamos, ¿verdad? Ya que es de Y2 la probabilidad de que x sea 1, usamos la función de densidad. La función de densidad de C2 es x, el valor esperado igual a 1 y una varianza igual a 4, así que escribimos la función de densidad gaussiana, valor esperado 1, varianza 4, y sustituimos x igual a 1 para sacar esta probabilidad, más o menos 0.2. Juntamos estas probabilidades para sacar la probabilidad de que x sea igual a 1 y entonces podemos sustituir en nuestra ecuación arriba. La probabilidad de C1, dado que x es igual a 1, sustituyendo lo que son, nos sale 0.2. Y la probabilidad de que sea C2, dado que x es igual a 1, nos da más o menos 0.8. Así que en este caso, obviamente, si nos llega una x igual a 1, lo vamos a asignar a C2. Ahora, ese fue un caso específico. No queremos calcular
esto cada vez que nos llega una X, tener que calcular todas estas probabilidades y entonces seguir. Lo que queremos hacer es tener una decisión o unas regiones y decir, si X nos llega en esta región, lo vamos a asignar a C1 y si llega en otra región, lo asignamos a C2. Y así que eso es lo que nos piden aquí en la parte B. Nosotros sabemos que la regla sería asignar a C1 si se cumple esta condición aquí. Escribiendo como veis sería esto. O simplificando, ya que las probabilidades de C1 y C2 son iguales, nos daría esto aquí. O escribiendo como funciones de densidad, lo vamos a asignar a C1 cuando la función de densidad de C1, bueno, la función de densidad de X dado que viene de C1 es más grande que la función de densidad de X si viniera de C2. Y entonces aquí, pues lo más sencillo sería simplemente buscar los puntos donde las funciones de densidad son iguales y entonces podemos decidir las regiones entre medio, ¿verdad? Así que estas dos funciones de densidad serían las dos funciones de densidad que aparecen aquí. Vamos a encontrar los puntos donde intersectan estas funciones de densidad. Así que deja poner igual a. Vamos a través del proceso. Lo que queremos es despejar para X aquí. Así que vamos a través del proceso. Y llegamos a esta ecuación aquí abajo. 3x al cuadrado más 10x menos 8 logaritmo natural de 2 es igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática, tiene dos raíces. Más o menos en negativo 0.7 y negativo 2.6. Así que esta gráfica que yo tengo aquí, ¿verdad? Se supone que una de las intersecciones sea negativo 0.7, tal vez un poquito más para acá, y en negativo 2.6. Hay dos intersecciones porque, ¿verdad? Esta función de densidad, aunque está más a la derecha, tiene una varianza más grande, así que tocan en dos puntos. Así que, ¿qué diríamos? Bueno, como la regla de decisión es asignarle la clase donde la función de densidad es más grande, pues aquí adentro se lo asignaríamos a C1, acá lo asignamos a C2 y acá también lo asignamos a C2, donde la función de densidad es más grande. Así que esa sería nuestra región de decisión. Para acá sería asignarlo a C2, aquí adentro a C1, y menos que negativo 2.6 lo asignamos a C2. Ahora, en la parte C nos cambian las probabilidades de C1 y de C2. Así que en vez de tener las iguales a 1, pues es similar, es la misma regla de decisión, lo único que aquí multiplicamos por 0.7 y aquí multiplicamos por 0.3. Antes arriba estábamos multiplicando por 0.5 en ambos casos, así que se cancelaba. Vayan a través del proceso. Todo se queda igual excepto este número aquí. En vez de ser logaritmo natural de 2, ahora es logaritmo natural de 4.67. Y entonces buscamos las raíces de esta ecuación cuadrática. Resulta que no hay soluciones reales. Lo que quiere decir, en este caso, como esta función de densidad está multiplicada por 0.3 y el otro por 0.7, la función de densidad o esta parte, dado C1, es más grande siempre que la de C2. Así que no importa que X nos llega, siempre lo vamos a asignar a C1.